Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 Tube. Nuestro objetivo, acercar a ustedes el mundo profesional y acercar a ustedes la máxima información. Hoy nos acompaña don Jorge Cabrera, que es docente e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, muy encantado de estar con ustedes. Don Jorge, estamos hablando y nos gustaría que nos diera a conocer este proyecto. Bueno, tienen dos proyectos que están desarrollando y entre ellos el primer proyecto que me gustaría que nos explicara un poco es el MacPan. Bien, este proyecto y el otro que se denomina BioAcu están integrados dentro de un proyecto más amplio que es Cambio, ¿vale? Es un proyecto que intenta de alguna forma investigar pues los síntomas digamos diferentes aspectos que están relacionados con el posible cambio climático que estamos sufriendo ya en Canarias y cómo afecta pues a especies emblemáticas, el ambiente, digamos, acústico en el mar, o por ejemplo el pH en el mar, etcétera. Es decir, tiene múltiples factores, ¿no? Así que ya luego podemos entrar y detallarlo cada uno de ellos. Pero actualmente, ¿cómo nos encontramos para abrir esa investigación, llevar a cabo? ¿Con qué apoyos tiene o cuenta para poder desarrollar toda esta investigación? Este es un proyecto que es un proyecto singular en el sentido de que está cofinanciado por una institución privada como es Loro Parque y al 50% también colabora el gobierno de Canarias. ¿Con qué objetivo? Pues lo que estábamos comentando, es decir, hay un proyecto paraguas que es el proyecto Cambio, y luego dentro de ese proyecto hay diferentes subproyectos que se enfocan en áreas muy concretas. Por ejemplo, MacPan es un proyecto que tiene que ver con el estudio del ambiente acústico en las aguas canarias y un poquito más adelante de toda la Macaronesia. BioAcu es un proyecto que tiene que ver con el seguimiento acústico de especies emblemáticas que están en la lista roja de especies en peligro de extinción a nivel mundial, pero que en Canarias, gracias a Dios, pues sí siguen gozando de una buena salud, como es el caso de los angelotes y las mantelinas. ¿Con qué equipo cuenta? ¿Equipo humano se refiere? Bueno, pues son profesores o son los investigadores integrados en Cambio, en sus diferentes subproyectos, como les decía antes, pues son básicamente investigadores de las dos universidades canarias y también hay un grupo en Fuerteventura vinculado al Cabildo de Fuerteventura. ¿Y cuáles son los objetivos? Porque hablamos de los objetivos generales, pero ¿cuáles son los objetivos específicos que van a desarrollar? Bueno, yo le puedo hablar de los proyectos que nosotros llevamos específicamente. Concretamente en MacPan, pues es un proyecto que básicamente lo que intenta es caracterizar el ambiente acústico, como les decía, en el océano, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues tiene como objetivo secundario, porque estamos escuchando, entonces los vamos a oír, pues vincular ese ambiente acústico con la presencia en determinadas zonas de cetáceos, diferentes especies de cetáceos en aguas canarias. Ese es uno de ellos, ese es MacPan. Y el otro, BioAcu, pues lo que persigue es complementar otros proyectos que también están albergados dentro de Cambio, utilizando vehículos autónomos, robots, para entendernos, que llevan integrados una serie de sensores que nos permiten localizar animales que están marcados con unas pequeñas marcas acústicas y que han sido previamente marcados dentro de otros proyectos complementarios dentro del proyecto Cambio. Es complejo. Bueno, la verdad que me está dejando... No, es decir, tiene la complejidad que tienen estos temas. Supongo que para mucha gente que lo ve desde fuera le puede parecer muy complicado. En fin, tiene su complejidad, no vamos a negarlo, pero
Pero bueno, es una tarea que estamos desarrollando ya y que en principio va bien. No sé exactamente cómo contestarle a esa pregunta de si es complejo o no. La verdad que para nosotros es un proyecto muy ilusionante. Hombre, ilusionante, y sobre todo cuando estamos hablando del cambio climático, porque estamos evolucionando y como siempre decimos, y parece ser, y se ha demostrado, ¿no?, que en el mundo, en este planeta Tierra, el hombre, por desgracia, es el que destruye el planeta, ¿no? Y es como estábamos evolucionando, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema del ruido acústico es una cuestión que en el océano en particular pues ha sido ampliamente ignorada durante mucho tiempo. Es decir, tenemos por ejemplo en Canarias el referente exacto de lo que ocurría por ejemplo hasta el año 2004, cuando se implanta una moratoria sobre el uso de sonares antisubmarinos. Todos recordarán como de años, es decir, con anterioridad a esa fecha, era relativamente frecuente, aunque se tardó un poco de tiempo en asociar causa y efecto, que después de maniobras militares con este tipo de sonares antisubmarinos, pues era frecuente ver en aguas del archipiélago o en las costas de nuestras islas que aparecieran cetáceos muertos, ¿no? Sí. Con síntomas compatibles con haber sufrido una descompresión muy rápida cuando estaban buceando a gran profundidad, ¿no? Fue el equipo del profesor Antonio Fernández del Instituto Universitario de Sanidad Animal de esta universidad, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien relacionó causa y efecto y promovió de forma totalmente pionera a nivel mundial la prohibición de que se utilizaran ese tipo de sonares en aguas, es decir, a una distancia inferior a unos 90-100 kilómetros de las costas, ¿no? Y eso ha provocado que desde entonces pues ese tipo de varamientos que a veces se presentaban con no varamientos, porque en otros lugares del mundo sigue produciéndose varamientos de varios ejemplares, pero suelen ser monoespecíficas, es decir, de una sola especie. Aquí en Canarias llegaron a haber varamientos multiespecíficas, es decir, con ejemplares de diferentes especies, ¿no? Y eso, bueno, pues ha sido un avance importantísimo y es conveniente recordarlo porque no solemos o no somos conscientes de, no solamente en el mar, en general en el planeta, en cualquier ambiente, ¿no?, de la importancia que tiene los niveles de ruido, ¿no? Y en este caso pues estaba produciendo ese efecto, pero bueno, por ejemplo ahora en este último año, durante el confinamiento, todos hemos visto como al disminuir el volumen de tráfico marino, pues de repente en nuestras costas aparecían cetáceos y se acercaban a la costa animales que llevábamos mucho tiempo sin ver, o no es frecuente ver a esa distancia de la costa, ¿no? ¿Se sorprendió cuando vio la ballena por el litoral, por la zona de San Cristóbal? Sí. Hacía muchos años que no lo veía. Tenía la memoria de haberlo visto desde cuando estudiaba en el colegio, de ver efectivamente, de acercarnos a la avenida marítima para ver esos animales en varias ocasiones además. ¿Y qué ruidos nos podemos encontrar en el fondo de nuestro? Bueno, pues el ruido con origen humano, es decir, lo que se llama ruido antropogénico, puede tener diferentes orígenes. El más frecuente es el tráfico marítimo. Usted mire el volumen de tráfico marítimo que tenemos en torno a Canarias, con esas zonas de paso entre las islas y demás, sí, y es importantísimo, ¿no? A nivel más local tenemos el tráfico de pasajeros entre islas con ferries rápidos, que bueno, también son una fuente de ruido acústico en el mar muy importante, ¿no? Pero fíjate, es que ya me está dejando descolocado, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes que nos están viendo, pues dirán, oye, es que yo no he caído con ese ruido que puede producir ese tráfico en el mar y que puede influir en las especies marítimas. A ver, hay que pensar que los cetáceos en general, por ejemplo, son... Yo primero que tengo que decir que no soy especialista en biología marina ni en cetáceos, mi ámbito es la robótica, pero bueno, estamos involucrados en ese proyecto porque
estos sensores van instalados en nuestros vehículos, ¿no? Pero bueno, lo que sí le puedo decir es que este tipo de especies básicamente necesitan de un cierto silencio ambiental, porque para ellos es fundamental poderse escuchar, pues para poderse relacionar, para poder alimentarse incluso, para poder reproducirse, etcétera, ¿no? Eso sin tener en cuenta que el efecto que tienen, por ejemplo, las colisiones entre barcos que avanzan a gran velocidad o que se mueven a gran velocidad y este tipo de animales, ¿no? Es decir, eso no estoy diciendo nada nuevo, es decir, todo está en las hemerotecas, la aparición de animales que han sido golpeados por faferris y bueno, y se pone en duda, por ejemplo, una especie. En Canarias tenemos el ejemplo del cachalote, que contamos en Canarias con una población de cachalotes residentes, y un artículo publicado en 2016 se consideraba la posibilidad de que el número de varamientos estuviera superando, es decir, de muertes por colisiones, etcétera, estuviera superando la tasa natural de reproducción, es decir, que murieran más animales, para entendernos, de los que nacían, ¿no? Fruto muy posiblemente de colisiones con embarcaciones rápidas, ¿no? Bueno, yo insisto, no es mi ámbito exactamente, pero esos datos están en la literatura científica y es una cuestión a la que convendría prestar atención. ¿No? Porque No, evidentemente, es decir, si lo dicen los especialistas y ellos ponen un poco un punto de atención en eso, será con todo, digamos, con toda la razón del mundo. Yo soy especialista en la robótica, ¿no? Es complejo llegar a preparar ese equipo para bajar, para... Bueno, ¿de qué cuenta ese equipo? Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, el proyecto MacPan lo estamos abordando instalando unos sistemas de escucha, como para entendernos, como una especie de grabadora sofisticada a bordo de un vehículo que básicamente nosotros le denominamos glider. El término glider es un término que describe a un planeador en inglés, pero es un planeador subacuático, no es un planeador aéreo, sino subacuático. Para entendernos, es como si fuese una especie de pequeño mini submarino, un torpedo, que se desplaza de forma muy silenciosa, puede llegar hasta los 1000 metros de profundidad. 1000 metros. 1000 metros, sí. Y se desplaza haciendo un diente de sierra, ¿no? Es decir, es un vehículo que no lleva una hélice, para entendernos, para propulsarse, sino que se mueve básicamente modificando su flotabilidad. Si quiere podemos hablar un poquito más de... Sí, ya me... Pues la verdad es que me está fascinando, ¿eh? Bueno, en fin, este tipo de vehículos se vienen utilizando desde hace aproximadamente 20 años con bastante intensidad en oceanografía, porque están permitiendo realizar campañas oceanográficas de toma de datos muy largas y con una densidad de muestreo muy importante en cuanto a muestras por unidad de tiempo, ¿no? ¿Cómo se mueven estos vehículos? Pues es muy sencillo, es decir, como le digo, es una especie de pequeño torpedo, lleva una... ¿Cuánto puede medir más o menos? Aproximadamente 1,80 m. 1,80 m. Sí, unos 70, 80 kilos de peso. Tiene unas pequeñas alas, y el principio básico por el que se propulsan o se mueven es básicamente porque son capaces de cambiar su flotabilidad. Es decir, ¿Cómo? Muy sencillo, es decir, tienen un depósito de aceite en el interior. Cuando todos sabemos el principio de Arquímedes, ¿no? Es decir, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba que es igual al peso del volumen de líquido desalojado. Entonces, si sacamos el aceite hacia afuera, ese aceite que está en el interior se propulsa se bombea hacia el exterior a una vejiga que tiene. ¿Qué estamos haciendo? La masa es la misma, la masa no cambia, el volumen aumenta. Entonces lo que conseguimos es que el vehículo suba, aumente su flotabilidad y vaya a superficie. Y a la inversa, es decir, cuando yo quiero que el vehículo se hunda, lo que hacemos es bombear ese aceite hacia el interior
con lo cual su volumen externo disminuye y entonces su flotabilidad se vuelve negativa y cae. No cae verticalmente, es decir, no sube y no cae verticalmente porque tiene unas pequeñas alas, y entonces ese movimiento que debería de ser vertical, gracias a esas alas, se convierte en un movimiento en diente de sierra. Y bueno, de esa forma pues se mueve aproximadamente a unos 24 kilómetros a 1 kilómetro por hora, básicamente, para entender. 1 kilómetro por hora, pero va bajando, ¿se llega a estabilizar? Sí, sí, ahí, bueno, eso ya son formas de vuelo un poquito más sofisticadas, pero sí se puede estabilizar e incluso se puede hacer que se quede derivando con la corriente que haya a profundidad. Se pueden hacer bastantes cosas. Todo simplemente se trata de ponerlo en un modo de equilibrio constantemente, ¿no? Para bajar, para subir o para mantenerlo a una cierta profundidad. Caramba. Y para este tipo de estudios acústicos, ese tipo de vehículos, porque no lleva ningún tipo de propulsor, en realidad sí que lo lleva, pero normalmente no lo utilizamos. Es decir, tiene un pequeño propulsor en cola que podemos retirar, es decir, se lo podemos instalar o no, y que nos sirve cuando, por ejemplo, estamos atravesando zonas con una corriente muy intensa y el vehículo detectamos que puede estar siendo arrastrado por esa corriente, pues entonces, gracias al motor, somos capaces de superarla y llegar al objetivo, ¿no? Pero sí, la idea de utilizar este tipo de vehículos es básicamente porque este tipo de escucha, de estudio con hidrófonos y demás, requiere requiere que el vehículo que los transporta pues produzca una firma acústica lo más reducida posible, es decir, que emita hacia afuera la menor cantidad de ruido, para entendernos, ¿no? Sí, es que la verdad es que y vuelvo a la palabra complejo, para poder desarrollar, marcar los tiempos, el que baje el planeador. Bueno, no es fácil. Bueno, no, efectivamente, hace falta tener un trabajo muy sincronizado. Sí, hace falta además preparar a los vehículos. Es fundamental que el vehículo esté perfectamente equilibrado, es decir, no puede ni ser muy pesado ni ser muy flotante, porque entonces no conseguimos que funcione como debe, ¿no? De hecho, antes de los despliegues, estos vehículos se equilibran o se calibran en función, por ejemplo, de la densidad del agua en la que se va a realizar la campaña. ¿Y eso cómo lo calcula en este océano Atlántico? No, bueno, pues se sabe, por ejemplo, cuál es la densidad, la salinidad característica pues de las aguas en el entorno de Canarias, pero bueno, no es lo mismo, por ejemplo, las aguas canarias que hacerlo en el Báltico, ¿no? El Mar del Norte, donde el agua salada es bastante menos salada y por tanto menos pesada, menos densa. Entonces, en función de dónde vayamos a desplegarlo, pues al vehículo se le coloca en una piscina previamente, es una fase que siempre hay que verificar, y se le calibra, ¿no? Se le puede quitar un poquito de peso, se le añade una pequeña tara, de tal forma que moviendo ese volumen pequeño de aceite del que hablábamos antes, ¿no? Pues sea suficiente para modificar su flotabilidad. La verdad que ustedes seguro que se están quedando, oye, qué complicado es llevar a cabo una investigación, ¿eh? No es tan complicado, exige un poco de preparación, pero pero hay cosas más complicadas en la vida. Es que cada vez que le sigo preguntando, me va poniendo más elementos. Pues ya está. Pues pregunte. La verdad es que me está hablando de la sal, pues del agua. Bueno, pero son aspectos, yo creo que esos son los aspectos menos importantes, son los aspectos técnicos de hacer funcionar estos aparatos, ¿no? Pero ahí es donde está el trabajo, la labor, el estudio que tienen que desarrollar los elementos. A ver, son muchas piezas para crear este puzzle. Si me permite, quizás aprovechando la oportunidad que esto me brinda en esa línea argumental, pues yo le diría que
que sí, pero de una forma, ya verá cómo le enfoco la respuesta. Pero no es privativo de mi ámbito, esto es extensible a cualquier ámbito de investigación, ¿no? Yo creo que se valora con frecuencia de una forma muy simple, excesivamente simplista, que para investigar lo único que hace falta es que de repente haya un poco de dinero, en España hacemos más con menos, y ya está. Y que si hoy no hay dinero, mañana pues en una línea de investigación simplemente se vuelve a poner dinero y esa línea de investigación se recrea aparentemente de la nada. No es así. No es así, es decir, para poder, por ejemplo, volar estos artilugios, nosotros hablamos de volar porque el cacharro lleva alas, o para hacerlos navegar, realmente hace falta tener gente preparada a nivel técnico que sea capaz de operar estos equipos. Si la investigación no tiene una continuidad, esas personas pues no tienen forma de mantener su trabajo y bueno, pues se vinculan a otros equipos a nivel internacional, se mueven, se van a otros centros, etcétera. Y ese es realmente un problema que solemos tener, pero ya digo, no en mi ámbito, sino en cualquier ámbito de investigación, cuando realmente los organismos oficiales o las administraciones que tienen que mantener esas líneas de investigación no se paran a pensar que no es simplemente la cuestión de lo que cuesta una investigación en un momento determinado, sino lo que cuesta mantener esos equipos con la preparación técnica y el personal adecuado para que esas tareas se puedan desarrollar, ¿no? Simplemente eso. Es conocerlo, ¿no? Poder entender que ese trabajo y esa labor no viene en una lata de atún que lo abrimos y aparece el atún, efectivamente, o una lata de sardina. En realidad el objetivo de estos proyectos de MACPAN y BioAcu es básicamente lograr unos objetivos muy concretos, pero para llegar ahí hace falta disponer de gente preparada, es decir, y con los medios técnicos disponibles y activos para poder ser utilizados y que gracias a esos medios se puedan cubrir esos objetivos. Y eso exige pues invertir también en mantener esos equipos y esos medios preparados para que cuando surgen estas oportunidades o estos proyectos se puedan llevar a cabo, ¿no? Evolucionarlo. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes acercando este mundo que fíjense por donde ahora nos ha sonado más porque tenemos la pandemia del COVID y ahora es cuando decimos que hay que invertir más en investigación. Pero esa investigación, como acaba de decir don Jorge Cabrera, tiene que ser más extensible, no solo en sanidad, sino en muchas ramas de investigación y sobre todo, fíjese por donde lo que ha puesto sobre la mesa que es importante, el cambio climático. Y lo estamos notando, ¿no? Pues fíjese por donde tenemos que buscar un por, un contra, una explicación, dónde tenemos que rectificar, porque lo tenemos claro. Nos estamos cargando el planeta y somos los seres humanos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con nuestro invitado, don Jorge Cabrera, que es docente e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran